18 de abril de 2007. Distrito de Qinghe, ciudad de Tieling, provincia de Liaoning. Dentro de aceros especiales Qinghe, la luz matutina es tenue y gris, pero el calor es inmediato, una presión contra la piel, una quemadura seca que nunca desaparece. El edificio tiembla con la maquinaria. Acero contra acero, eslabones de cadena golpeando, el rugido bajo y constante de una planta que trata el silencio como una amenaza. A las 7:45 de la mañana, una cuchara de acero fundido, unas 30 toneladas, a casi 1500 grados Celsius, se desplaza sobre un raíl a unos 3 metros del suelo. Se mueve con normalidad. La vía de la grúa la guía. El recipiente suspendido cuelga pesado y obediente. Debajo, el aire tiene un sabor metálico y polvoriento, aceite caliente y escoria. Un ligero olor agrio proveniente del sudor atrapado bajo los cascos y los cuellos de algodón. Entonces, la conexión en el carril cede. No hay sirena de advertencia en el metal. En un instante, el cucharón está en el suelo. Al siguiente, cae. La masa cae, golpea y se inclina. La gravedad toma el control. El acero fundido se derrama en una sola y brillante oleada. Fuego líquido con peso que se extiende más rápido de lo que una persona puede decidir hacia dónde correr. A 5 metros de distancia, una sala de cambio de turno contigua está abarrotada. Los trabajadores se mantienen de pie, hombro con hombro, sosteniendo cuadernos, comprobando nombres, esperando instrucciones, relajando sus cuerpos tras horas de vigilancia. Es el momento más cotidiano de la vida industrial. El cambio de la noche al día, la breve pausa en la que la atención se desvía porque la mente cree que el peligro está en otra parte. El acero fundido irrumpe a través de las ventanas y una puerta e inunda la habitación. El calor impacta contra el hormigón y rebota. El cristal se hace añicos. El sonido cambia, de rugido a crujido, luego a un siseo brutal. La gente intenta moverse, pero el espacio es reducido y el tiempo es más fino que el aire. En la siderurgia, la distancia es seguridad. Aquí, la distancia es de 5 metros. Los rescatistas llegan y se detienen en seco. El calor radiante los empuja hacia atrás. Entrar es imposible. El suelo debe enfriarse antes de que alguien pueda entrar sin morir también. Cuando finalmente se logra el acceso, 32 trabajadores han muerto y 6 están heridos. La planta sigue en pie, sus máquinas aún en funcionamiento. El trabajo en esa sala ha terminado para siempre. Esta es la historia de cómo un auge moderno del acero convierte una reunión matutina en una cámara sellada de la muerte. El apetito de China por el acero define la década, y la demanda no es abstracta. Es como el polvo de hormigón en el aire de las nuevas autopistas. Es el ruido sordo de las torres de pilotaje. Son las grúas que pivotan sobre horizontes que cambian mes a mes. Las varillas corrugadas llegan en trenes, y cada envío lleva el mismo mensaje. Más vigas, más chapa, más palanquillas, más velocidad. Para 2006, la producción de acero crudo alcanzó unos 418,78 millones de toneladas, aproximadamente un tercio de la producción mundial. A nivel mundial, el total es de unos 1.244 millones de toneladas métricas. El año siguiente volvió a ascender. En 2007, se alcanzaron aproximadamente 489 millones de toneladas en China. Un nuevo máximo interanual. Cifras como esta no encajan bien en un gráfico. Se convierten en presión en las salas de juntas y oficinas de despacho. Se consolidan en cuotas.
Se convierten en llamadas telefónicas incesantes y calendarios inaplazables. Las plantas responden como siempre lo hace la industria pesada. Trabajan durante más tiempo, a mayor temperatura, con menos espacio, con menos margen para cualquier cosa que no produzca tonelaje. La siderurgia se convierte en un motor nacional, y los motores exigen un funcionamiento continuo. Un alto horno no es un interruptor de luz. Una vez caliente, se mantiene caliente. Una vez que la línea está en marcha, cada pausa es costosa. Combustible desperdiciado, material arruinado, plazos incumplidos, trabajadores culpados por retrasos que no pueden controlar. En plantas regionales más pequeñas, esta realidad se traduce en órdenes simples: verter, moldear, mover, repetir. El rugido es constante. La vibración se propaga a través del hormigón hasta las suelas de las botas. El polvo se deposita en pasamanos y tarjetas de control de tiempo. El olor es a óxido de hierro y aceite caliente, mezclado con el penetrante olor a humo que se adhiere a los uniformes mucho después de terminar el turno. King Special Steel se encuentra en esta situación. La empresa se fundó en 1987 y luego se reestructuró, pasando de propiedad estatal a manos privadas, con la expectativa de que se comportara como una máquina de ganancias moderna, manteniendo hábitos heredados y salvaguardas improvisadas. Los informes sitúan la plantilla en torno a las 300 personas, mientras que otros la sitúan mucho más. En cualquier caso, esta es una planta donde cada ausencia se nota porque cada puesto ya está al límite. La producción no es solo una estadística. La producción marca la diferencia entre permanecer en activo y ser reemplazado por la siguiente planta. ¿Qué ocurre cuando el tonelaje se convierte en una promesa que debe cumplirse a cualquier precio? Si valora la historia de desastres centrada en los trabajadores, que nombra sistemas, no chivos expiatorios, suscríbase. Esta historia no es rara. Se repite, con diferentes nombres en la puerta y el mismo silencio tras las alarmas. Para entender las muertes, hay que entender la máquina que mueve metal líquido sobre cabezas humanas. Un alto horno no funciona. Devora. Toma material ferroso, coque, piedra caliza y tiempo, y los convierte en metal caliente en una reacción continua que no tolera la vacilación. La estructura respira a través de ventiladores y chimeneas. El suelo tiembla con cada paso pesado y cada paso de grúa. El calor irradia desde los ladrillos refractarios y las puertas abiertas, y el aire transporta una mezcla constante de polvo, humo y ese olor metálico, penetrante y familiar, que se instala en la garganta. En etapas posteriores, la producción de acero depende de un puente, un sistema intermedio que mantiene el producto fundido en movimiento de una etapa a la siguiente. Ese puente es la cuchara. En Kinge, la cuchara se describe como de aproximadamente 2 metros de diámetro, con capacidad para unas 30 toneladas de acero fundido. Se desplaza sobre un riel elevado a unos 3 metros del suelo, suspendida al aire libre como un crisol colgante. Desde abajo, todo parece controlado. La vía guía la carga. La grúa se mueve a una velocidad mesurada. El buque se mantiene firme, y la vista quiere creer que la ingeniería ha resuelto el problema de la gravedad. Los trabajadores interpretan esa firmeza como un permiso. Pasan por debajo, a su alrededor, a su lado, porque la disposición de la planta hace normal compartir espacio con el calor en movimiento. Aprenden el ritmo del taller, el traqueteo de las ruedas sobre el raíl, el tirón de un polipasto, la breve pausa antes de verter. La rutina es la clave para sobrevivir en un lugar construido para castigar la distracción. Pero la calma
es una ilusión. El acero fundido no es simplemente caliente. Es masa y temperatura combinadas en una violencia almacenada. 30 toneladas de metal líquido a aproximadamente 1500 grados Celsius es una energía con la que no se puede negociar. Si la contención falla, no se derrama como el agua, se expande, se extiende y quema todo lo que se interpone en su camino. Una sola conexión débil, un pasador, un gancho, una junta de riel, convierte un escalón de transporte en un arma. No hay carrera que supere ese tipo de liberación. El peligro aumenta porque el sistema debe moverse por espacios compartidos, por pasillos, pasando junto a mesas de trabajo, cerca de salas donde los trabajadores se reúnen para recibir instrucciones o un descanso rápido, por pisos abarrotados de herramientas, chatarra y pasillos estrechos que dejan poco espacio para girar. La planta no se diseña pensando en la huida, sino en el rendimiento, y el rendimiento castiga las paradas. La operación continua implica que el mantenimiento se reduce a plazos estrechos, las inspecciones se apresuran. Las reparaciones se vuelven suficientemente buenas porque detener la línea es costoso y el cronograma es implacable. El riel, el polipasto, los ganchos, los pasadores. Cada pieza puede degradarse silenciosamente mientras la producción continúa ruidosamente. Los peligros más letales en la fabricación de acero son aquellos que no se anuncian hasta que lo hacen. Una planta puede parecer ocupada y aún así estar enferma. Las luces están encendidas, las grúas se mueven, el suelo vibra con la producción, y bajo ese movimiento el daño se acumula en silencio. Metal desgastado por los ciclos de calor, juntas sometidas a tensión por la carga constante, superficies desgastadas por omisión de lubricación y mantenimiento apresurado. Las grietas por fatiga no llegan como una señal de advertencia, crecen grano a grano, ocultas en el acero que aún luce sólido desde el exterior. En una fundición, el entorno acelera esa descomposición. El calor expande y contrae las piezas en cada turno. La vibración sacude sujetadores y pasadores. El polvo se deposita en las superficies móviles. Las cargas se desplazan ligeramente descentradas una y otra vez, hasta que lo normal incluye una tensión que el diseño nunca tuvo en cuenta. El sistema se adapta como un cuerpo se adapta al dolor, enmascarándolo hasta que ya no puede. En Kinghe, los investigadores describen posteriormente medidas de seguridad laxas y un lugar de trabajo con condiciones caóticas. El equipo y los materiales están desordenados, el espacio de trabajo es estrecho, los pasillos de seguridad no cumplen los requisitos. Esto no es una crítica estética, es física y geometría. El desorden roba segundos. Las rutas estrechas atrapan cuerpos. Un pasillo bloqueado significa que un trabajador se encuentra en una zona de peligro porque no hay otro lugar donde pararse. En una operación de alta temperatura, escapar no es un lujo, es un requisito de diseño. Luego viene el detalle que disipa cualquier ambigüedad reconfortante. Se descubre que la planta utiliza un polipasto común, no diseñado para trabajos de fundición peligrosos. En la fabricación de acero, común es una palabra con implicaciones. Común se refiere a un componente diseñado para elevación rutinaria, no para las consecuencias particulares de un fallo cuando el acero fundido se encuentra en altura. Común se refiere a un margen de seguridad diseñado para inconvenientes, caída de material, daños en el equipo, no para una sala que se convierte en un horno. Común se refiere a una serie de suposiciones que se desmoronan en cuanto falla un punto de conexión. El trabajador en planta no selecciona la grúa,
No aprueba sus especificaciones, no controla la decisión de compra que intercambia equipo especializado por un sustituto más económico y disponible. Lo que experimenta es el mundo a la altura del pecho, el calor en su rostro, el rugido de ventiladores y quemadores, la arenilla bajo sus botas, el olor metálico en su boca. Puede oír cuando una grúa suena áspera, puede oler el humo cuando el aislamiento se cuece, puede sentir el calor cuando se abre una puerta, no puede ver la fatiga interna dentro de una conexión de riel, no puede detectar un pasador a punto de cortarse. Trabaja debajo porque el horario dice que debe funcionar y porque negarse rara vez se considera seguridad. Se considera insubordinación. Pregunta de comentario. En su sector, ¿cuál es la solución temporal más común que todos aceptan silenciosamente como permanente? Si este fallo parece repentino, es solo porque la parte lenta ocurrió fuera de la vista. Los desastres por metal fundido siguen regresando porque el riesgo es portátil. Cambie el país, cambie el logotipo en la puerta, cambie el lenguaje de los carteles de seguridad. El peligro sigue siendo el mismo, grandes cantidades de calor líquido moviéndose por espacios construidos para que la gente trabaje, camine y se reúna. La gerencia suele llamar a estos eventos fallos inesperados. Los ingenieros reconocen una categoría recurrente: rupturas de contención, colapso de zonas de exclusión, y las consecuencias llegan a la velocidad de la gravedad. En Estados Unidos, los registros de la OSHA describen el 24 de enero de 1990 en una planta de acero de Nucor. Una cuchara con unas 75 toneladas de acero fundido se derramó. Un trabajador falleció. 5 resultaron heridos. Las cifras son menores que en algunas tragedias, pero el mecanismo es inexorablemente familiar. Un recipiente destinado a contener metal líquido falla en el momento menos indicado, y el entorno, calor, vías confinadas, proximidad rutinaria, hace el resto. Incluso en un sistema industrial consolidado con normas, capacitación e inspecciones, una sola falla de contención es suficiente para convertir un turno en una escena fatal. En Gales, en la acería de Port Talbot, una explosión en noviembre de 2001 mata a 3 hombres. Distinta ubicación, distinta operación. La misma realidad. Los riesgos de la industria pesada no respetan fronteras ni marcas corporativas. La acería sigue siendo la acería, ruido en las costillas, polvo en la superficie, calor que nunca abandona el edificio. El peligro es estructural, no cultural. Reside en la distribución, la elección de equipos y la tolerancia a la sobrecalentamiento cuando lo más seguro es detenerse. En China, Reuters informa sobre la explosión de un generador de oxígeno en el año 2000 en una planta siderúrgica de Pingxiang, provincia de Jiangxi, que causó la muerte de al menos 19 trabajadores. No se trata de acero fundido derramándose de una cuchara, sino del mismo ecosistema de presión. Los imperativos de producción superan a los sistemas de seguridad. Los equipos envejecen. La supervisión disminuye. La planta se adapta improvisando. Y la improvisación se convierte en política sin siquiera estar escrita. Estos eventos suelen narrarse como tragedias aisladas, un mal día, una pieza defectuosa, un error humano. Este enfoque es conveniente, ya que limita el coste del aprendizaje, pero la repetición es evidencia. Las operaciones de metal fundido exigen equipo especializado, zonas de exclusión estrictas, una limpieza disciplinada y una cultura que permite detener el trabajo sin castigo. Cuando estos prerequisitos se debilitan,
La planta se convierte en una lotería donde el premio es simplemente volver a casa intacto. En Kinge, el peligro se conoce en abstracto, hasta que entra en una habitación llena de nombres. Kinge no es solo un distrito en el mapa. Es un lugar donde el día comienza con el sonido de los camiones y la tenue neblina que se cierne sobre una zona industrial antes de que el sol la queme. Algunas mañanas, el viento lleva el olor a metal caliente y humo a los bloques de viviendas, un fuerte olor a hierro que se posa en los tendederos y los marcos de las ventanas. La gente vive lo suficientemente cerca de la planta como para medir el cambio por su ruido, el lejano crujido de la maquinaria, el ocasional impacto metálico, el zumbido constante que indica que la fábrica sigue funcionando. La planta siderúrgica es un ancla local. Cientos de empleados, según cifras oficiales, quizás muchos más, según otros. Cada sueldo se destina a la compra de alimentos, el alquiler, los útiles escolares y las medicinas. Circula por pequeños comercios y apartamentos abarrotados, y hace que la economía del pueblo parezca fiable incluso cuando el trabajo en sí no lo es. En un lugar como este, el empleo no es solo orgullo, es supervivencia. Por eso se tolera el riesgo. No porque los trabajadores sean descuidados, sino porque el salario es real y el peligro se considera el precio de mantenerse a flote. El trabajo por turnos se convierte en un estilo de vida. El sueño se fragmenta. Las comidas se realizan a horas intempestivas. Los cuerpos aprenden a funcionar bajo luz fluorescente y vibración constante. El desastre ocurre a las 7:45 de la mañana, la bisagra entre la noche y el día, cuando un par de manos se pasa a otro. Ya sean rotaciones de 8 o 12 horas, la fatiga sigue aumentando. La atención se reduce. El momento más vulnerable es el intermedio, cuando los trabajadores se reúnen para pasar lista, recibir instrucciones, tomar notas rápidas y tener un breve momento para sentarse con los hombros gachos. Dentro de la planta, el riesgo se normaliza con la repetición. Recorres las mismas rutas entre el polvo y el calor. Aprendes dónde el suelo es irregular y dónde el aire es más intenso. Memorizas los puntos seguros, lugares que te parecen seguros porque aún no ha pasado nada. Confías en el raíl porque resistió ayer. Confías en el montacargas porque el vertido es inevitable y porque negarse a trabajar rara vez se interpreta como precaución, se interpreta como retraso. Fuera de la planta, la comunidad aprende la misma lección en un idioma diferente. No hagas demasiadas preguntas, no amenaces al único empleador estable. La estabilidad de la empresa se convierte en la estabilidad del pueblo. El trato nunca está escrito, pero todos lo entienden, aceptas el peligro y a cambio conservas tu empleo. Entonces llega el momento intermedio y la planta convierte una reunión rutinaria en un objetivo. Sucede en el tiempo que tarda un ojo humano en parpadear y la planta no se detiene a dejar que nadie lo entienda. La reconstrucción comienza con movimiento. Una cuchara de acero de 2 metros de diámetro y cargada con acero fundido se desplaza sobre un riel elevado hacia la posición de vertido. Cuelga a unos 3 metros del suelo, un contenedor móvil de calor que exige una contención perfecta. Debajo, el aire del taller vibra con la maquinaria. El polvo se levanta y se asienta con cada pasada de la grúa. El olor es a metal caliente y aceite quemado, de esos que recubren la garganta. Las ruedas traquetean sobre la vía. El acero resuena contra el acero. El trabajo continúa porque el trabajo siempre continúa, hasta que el metal que mantiene unido el sistema decide que ya ha resistido suficiente.
A las 7:45 de la mañana, la conexión se desprende del riel que une la cuchara con la línea del alto horno. En el instante en que el metal falla, la física de la planta cambia. La masa suspendida ya no está guiada, está cayendo. La cuchara cae, golpea y se inclina. La gravedad hace el resto. En pocas palabras, el contenedor pierde su soporte y una vez que se inclina, la contención deja de ser un concepto. Desaparece. Lo que antes era un recipiente controlado se convierte en una boca abierta. El acero fundido se vierte a unos 1500 grados Celsius, al rojo vivo, móvil, indiferente a los planes humanos. No se derrama cortésmente sobre un suelo despejado. Se extiende por el espacio circundante. Y al rugido de la planta se une de repente un sonido más áspero, crujidos, silbidos, una reacción violenta cuando el calor choca con superficies que nunca estuvieron destinadas a recibirlo. Entonces encuentra el peor destino posible, una sala contigua a unos 5 metros de distancia donde los trabajadores se reúnen para un cambio de turno rutinario. Este es el momento intermedio que crea el horario cuando los cuerpos se amontonan para asistencia, notas, instrucciones. El acero irrumpe a través de las ventanas y una puerta, y la sala se convierte en una trampa. No hay tiempo para organizarse, no hay tiempo para debatir, no hay un rincón seguro al que retirarse. Las personas dentro no son atrapadas por descuido. Son atrapadas porque el edificio está diseñado para reuniones, no para sobrevivir a un fallo de cuchara. Los servicios de emergencia llegan y se enfrentan a una cruel limitación. El calor radiante impide la entrada. El desastre impone un período de espera, no por política, sino por termodinámica. Afuera, las alarmas y las instrucciones gritadas compiten con el constante zumbido industrial y luego, en algunos lugares, un silencio repentino, porque no hay nada útil que hacer salvo esperar a que baje la temperatura. En la siderurgia, el calor es el producto. Aquí se convierte en la barrera que sella las consecuencias. El primer fracaso pasa rápidamente. La destrucción continúa propagándose después de que el cucharón ya está vacío. El acero fundido no se detiene en el borde de una mesa de trabajo porque no es un derrame. Es una masa en movimiento que obedece a la gravedad y la geometría y una vez libre, el edificio mismo se integra en el flujo. Busca el camino más bajo, el más fácil, el que ofrecen las aberturas. Los informes lo describen irrumpiendo a través de ventanas y una puerta hacia la sala de cambio de turno. En ese momento, la estructura deja de ser protección. Se convierte en un conducto. Las aberturas destinadas a la luz y el movimiento se convierten en puntos de entrada para el metal líquido y el diseño mismo de la sala, su acceso, sus paredes, sus marcos, se transforma en el mecanismo que suministra calor al espacio humano. El daño se irradia hacia afuera en capas. Primero está el envolvimiento inmediato, calor inundando la habitación, aire caliente fulminante, superficies chamuscadas en segundos. Al rugido de la maquinaria se unen violentos crujidos a medida que los vidrios se fracturan y los marcos de metal se deforman. El humo se espesa en los pasillos exteriores, agudo y amargo. El polvo se levanta de las vigas y flota en el aire, iluminado por el intenso resplandor de la luz de alta temperatura. Luego vienen los impactos secundarios. Los vidrios rotos se convierten en escombros en el aire. Los marcos comprometidos se comban. Las puertas se atascan. El equipo cerca de la abertura queda inutilizable, no porque esté roto en un sentido convencional, sino porque está cocinado.
El aislamiento se quemó, los lubricantes se incendiaron, los cables se destruyeron. Los caminos que podrían haber servido como rutas de escape están bloqueados por escombros y por un calor que ningún cuerpo humano puede cruzar. Aquí es donde la distribución interna de la planta importa como nunca antes. Materiales desordenados, espacios estrechos, pasillos de seguridad inadecuados, condiciones que los investigadores describirán más adelante, dejan de ser una mala gestión y se convierten en una fuente de accidentes. En un taller limpio y disciplinado, las estrategias de contención tienen una oportunidad. Salidas despejadas, zonas de exclusión definidas, barreras que separan a las personas del transporte de metal fundido. En un taller caótico, cada error se amplifica. El entorno roba opciones, obliga a los trabajadores a buscar el espacio disponible más cercano, incluso cuando este es un callejón sin salida. La contención también es imposible en otro sentido. Las operaciones con metal fundido dependen de la distancia. Barreras. Zonas de exclusión que presuponen que las personas están dispersas. El cambio de turno revierte esa suposición. Concentra a los trabajadores precisamente donde no deberían estarlo, todos en una misma sala, al mismo tiempo, por conveniencia del horario. El acero no los busca. El sistema los coloca en su camino y luego finge sorpresa cuando la física se cumple. Ahora la historia abandona la mecánica del fracaso y entra en el libro de cuentas de la pérdida. Nombres, familias y las silenciosas consecuencias. El recuento confirmado es de 32 muertos y 6 heridos. La cifra es clara en el papel, pero nada más lo es. El calor persiste en las paredes. El humo impregna el aire. El polvo se adhiere a las barandillas y a las botas. Una sala destinada a reuniones informativas, portapapeles, hojas de asistencia, instrucciones rápidas, se convierte en un lugar de procedimientos de identificación, ya que los cuerpos no pueden reconocerse por medios convencionales. Se utilizan pruebas de ADN. Es un detalle que nunca debería convertirse en rutina en el trabajo industrial, y sin embargo, se gestiona como logística. Esperar a que se enfríe, entrar cuando sea posible, documentar, recoger, verificar y seguir adelante. Las víctimas son trabajadores atrapados en el quiebre del día. Algunos terminan su turno con los hombros cansados y los ojos secos tras horas en el aire caliente. Otros comienzan todavía ajustándose los guantes, todavía pensando en el desayuno, todavía realizando los movimientos que convierten a una persona en una unidad de trabajo. Se reúnen porque el horario exige un relevo. En una planta, se supone que el relevo es para la seguridad, se transmite información, se detectan los peligros y la línea se mantiene estable. Aquí, el relevo se convierte en el mecanismo que concentra a las personas en una sola sala en un solo minuto, convirtiendo la rutina en un multiplicador de bajas. Afuera de la puerta, las familias esperan y escuchan fragmentos. Acero fundido. La sala de reuniones. Todavía no pueden entrar. El rugido industrial que suele prometer un sueldo ahora suena a indiferencia. Hay dolor, pero no siempre grita. Se percibe en un silencio atónito, en las manos apretadas alrededor de las pantallas de los teléfonos, en los rostros que observan la entrada que no se abre. Son personas que comprenden el riesgo porque viven junto a él, que han oído hablar de quemaduras, aplastamientos y situaciones de riesgo, y aún no pueden aceptar que el acto cotidiano de presentarse a trabajar termine en una habitación sellada y calurosa. Las autoridades prometen una indemnización, al menos 200,000 yuanes por familia.
La cifra se anuncia como un alivio, como si el dinero pudiera equilibrar una cuenta incontable. Parece preocupación hasta que se compara con la permanencia de una muerte en el trabajo, con los años de salario que se desvanecen, con las largas noches que comienzan cuando un hogar pierde su núcleo. Se firman los papeles, se hacen las transferencias, la silla en la mesa permanece vacía y el espacio vacío se convierte en la nueva rutina. Después de los funerales, el público quiere respuestas, pero las instituciones a menudo prefieren causas que quepan en una sola página. La respuesta llega rápido porque debe parecer rápida. La fábrica está sellada. Se coloca la cinta. Se cierran las puertas. El aire exterior aún huele a metal quemado y el suelo aún mantiene el calor donde no debería, pero la postura se oficializa. Portapapeles, uniformes, cámaras, declaraciones. Siguen las detenciones. El gerente de la empresa y demás personal responsable de la seguridad son detenidos, y los informes indican que el dueño de la planta ha sido arrestado. El mensaje es control. Control sobre el sitio. Control sobre la narrativa. Control sobre la ira pública que no tiene otro lugar donde descargarse. En esa primera etapa, la historia se reescribe en algo simple. Se identifica a los culpables, se contiene a los irresponsables. Es reconfortante porque implica que el peligro también está contenido. Un puñado de arrestos sustituye a la confrontación del plan mayor que puso a 32 trabajadores en el camino del metal líquido. Los hallazgos oficiales apuntan a una causa directa que parece técnica y definitiva. La planta utiliza un polipasto común, no diseñado para trabajos de fundición peligrosos, junto con medidas de seguridad laxas y una gestión caótica del sitio. El lenguaje es contundente. Los equipos y materiales están desordenados. El espacio de trabajo es estrecho. Los pasillos de seguridad no cumplen con los requisitos. No se trata de defectos estéticos, sino de condiciones estructurales. Un pasillo estrecho impide el paso de las vías de escape. El desorden bloquea el movimiento. Un polipasto inadecuado implica que la carga sea transportada por equipos que no están preparados para las consecuencias de un fallo cuando el acero fundido se encuentra en altura. Una sola debilidad mecánica, en un entorno caótico, se convierte en un mecanismo de fatalidad masiva. Y, sin embargo, las investigaciones suelen reducirse a medida que avanzan, porque las conclusiones limitadas son más fáciles de presentar y de arreglar. La tentación es detenerse en el primer eslabón roto, la conexión del riel, el polipasto, el pasador, el punto donde el metal cede. Eso hace que el desastre sea legible y fácilmente controlable. Reemplazar la pieza. Emitir un nuevo procedimiento. Reentrenar a la tripulación. Anunciar el cumplimiento. La planta puede reanudar su ritmo. El libro de contabilidad puede seguir adelante. Pero la pregunta más profunda persiste, pesada y costosa. ¿Por qué se permite a una planta mover acero fundido sobre espacios donde se reúnen los trabajadores? ¿Por qué la cláusula no diseñado para trabajos de fundición pasa por el proceso de contratación sin detener el trabajo? Estas preguntas no terminan con un arresto, ya que apuntan a decisiones tomadas mucho antes de las 7:45 de la mañana. Decisiones sobre la distribución, el costo, la aplicación de la ley y el nivel de riesgo que se considera aceptable cuando las personas expuestas a él no tienen derecho a voto. La tragedia no es solo la ruptura. Es el sistema que sigue reconstruyendo el mismo riesgo con metal nuevo. Los incentivos explican más que los discursos. La siderurgia recompensa la productividad y ésta se mide en tonelaje y fechas de entrega,
No en vías seguras y equipos con la clasificación adecuada. El tiempo de inactividad cuesta dinero, cuesta contratos, cuesta reputaciones. En algunas plantas cuesta empleos, especialmente los de quienes no controlan el cronograma. El suelo aún huele a metal y aceite, y el aire aún tiene un ligero ardor por el trabajo en caliente, pero la verdadera presión es invisible. La expectativa diaria de que la línea siga avanzando, cueste lo que cueste. King Special Steel encaja en esa lógica. Las cifras reportadas sitúan la producción en unas 70.000 toneladas de acero en 2006, con un objetivo de unas 120.000 toneladas en 2007. En teoría, eso parece crecimiento. En realidad, un mayor tonelaje exige más de todo lo que mantiene la operación en marcha. Más elevaciones, más ciclos de grúa, mayor desgaste en pasadores y conexiones, mayor exposición al calor, mayor estrés para los equipos de mantenimiento encargados de inspeccionar, reparar y certificar equipos en un espacio reducido mientras la planta vibra y ruge a su alrededor. La expansión no solo aumenta la producción, aumenta la cantidad de momentos en que un solo punto débil puede convertirse en la clave del problema. A escala nacional, la misma lógica se consolida como un sistema. La producción de acero crudo de China es enorme, más de 418 millones de toneladas en 2006, aumentando hasta aproximadamente 489 millones de toneladas en 2007. La rápida expansión sobrecarga la capacidad de inspección y crea espacio para que los operadores marginales se sobrecarguen. Cuando una industria crece más rápido que la supervisión, la brecha se llena con improvisación, componentes ordinarios utilizados para riesgos extraordinarios, atajos tratados como eficiencia, mantenimiento considerado opcional y soluciones temporales que se permiten el tiempo suficiente para convertirse en normales. Los trabajadores se encuentran en la base de esa ecuación. Pueden ver pasillos desordenados, pueden sentir el ritmo en sus muñecas y hombros, la vibración constante que nunca abandona el cuerpo, incluso después de terminar el turno. Pueden notar cuando un trabajo de elevación se siente duro, cuando un riel suena diferente, cuando un equipo se ve obligado a apresurarse en una verificación. No pueden reescribir el objetivo de producción. Rara vez controlan las decisiones de ingeniería que definen el margen de riesgo. Viven dentro de decisiones tomadas en otros lugares y llevan el riesgo en sus propios pulmones y en su propia piel. El resultado es una cultura en la que las bajas se tratan como el costo de mantener el acero barato y abundante hasta que un desastre evitable obliga al público a mirar directamente el costo. Pregunta de comentario. ¿Qué norma de seguridad en su lugar de trabajo existe en el papel, pero colapsa cuando la producción se retrasa? Un país puede incluir principios de seguridad en su ley. La pregunta es si una planta debe obedecerlos antes de contar los muertos. La ley existe en el papel y el taller aún huele a metal quemado. China cuenta con una ley de seguridad laboral promulgada en 2002 y modificada repetidamente, con importantes revisiones que entraron en vigor en 2009, 2014 y 2021. El marco legal establece que la seguridad importa, y los informes de 2014 enfatizan sanciones más severas y la seguridad humana por encima del progreso económico. Las palabras son firmes. La promesa es clara. El desastre de Kinge muestra lo que sucede cuando la aplicación de la ley, las normas de los equipos y la disciplina en la obra no cumplen esa promesa.
Cuando una norma se considera algo que se debe citar después del recuento de muertos, en lugar de algo que se debe obedecer antes de comenzar el trabajo. La lección no es abstracta, es técnica y moral a la vez, porque la fabricación de acero no es un misterio. La manipulación de metal fundido es una operación conocida por sus consecuencias. Todos en la industria comprenden lo que contiene una cuchara: masa, calor y la velocidad de la gravedad si falla el sistema de contención. Esta realidad exige polipastos especializados para entornos de fundición, zonas de exclusión diseñadas que impidan el acceso de personas bajo cargas suspendidas, vías de salida despejadas que se mantengan libres incluso con retrasos en la producción y una cultura de seguridad que permita detener un vertido sin penalizar a quien lo ordena. Estos requisitos no son mejores prácticas opcionales, son las condiciones mínimas para exigir a seres humanos que trabajen bajo fuego líquido. Cuando una planta utiliza equipos ordinarios para riesgos extraordinarios, no es mala suerte. Es tomar una decisión, es decidir que las consecuencias de una falla, calor, confinamiento, rescate retrasado, son riesgos aceptables para que alguien más los cargue en su propio cuerpo. Es decidir que una sala de reuniones puede existir al alcance de un río de calor suspendido. Es decidir que los plazos importan más que los márgenes y que estos pueden gastarse. 32 trabajadores mueren a las 7:45 de la mañana porque el sistema los coloca en una habitación cerca de ese río. El homenaje no es solo para ellos. Es para cada trabajador que recorre una ruta familiar entre vibraciones y polvo, que confía en un raíl porque resistió ayer, que soporta una carga porque así lo exige el horario. Así se manifiesta la negligencia sistémica cuando se vuelve física. Si quieres más documentales contados con esta voz, técnica, humana y despiadada, suscríbete y comparte esta historia con alguien que piense que eso no puede pasar aquí. La próxima vez que el metal fundido pase por encima, el pasado ya estará presente, esperando a ser repetido.